Cristina si hay algunas propuestas que ustedes creen serían pertinentes que el Ministerio de Educación tome en cuenta y otras autoridades del Estado peruano. Cedemos la palabra nuevamente a Freddy Luis Ascanoa Rojas, presidente de la Asociación de Promotores de Tutoría y Orientación Educativa Actual. Freddy, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Sí, estábamos nosotros elaborando desde ya la perspectiva de la protección y el buen trato que deben tener los docentes en las instituciones educativas de la educación básica regular, básica alternativa y técnico-productiva, porque son esos tres niveles en la cual debemos de proteger a nuestros docentes. El artículo 44 de la ley 29944 es el artículo que prácticamente a priori determina la separación de un docente en el caso de una denuncia. Sin embargo, ese artículo 44 no especifica y no detalla el debido proceso que debería de tener antes de la ejecución de una separación preventiva. El artículo 44 viola tres artículos importantes que están en nuestra Constitución Política del Estado: la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa. ¿Cuál es el planteamiento que hemos estado trabajando conjuntamente con el equipo de Cristina para poder cambiar esta situación de indefensión del docente? La propuesta es la modificación del artículo 44, medidas de protección y de prevención. Hoy en día solo tiene un párrafo, pero con esta propuesta estamos planteando tres literales que paso a sustentar. La primera ley es, literalmente, el profesor nombrado o contratado de la educación básica regular, EBA, EBE y de la educación técnica productiva no será separado de su cargo preventivamente por el director de la institución educativa o cualquier órgano administrativo del sector de educación cuando exista una denuncia, amparado en los principios de la presunción de inocencia, de acuerdo al mandato del artículo 2, inciso 24, párrafo E de la Constitución Política del Perú. Asimismo, el profesor goza del debido proceso y la tutela jurisdiccional en el marco del artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú, a la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 2, inciso 2, así como el derecho a la defensa en el marco del artículo 139, inciso 14 de la Constitución Política del Perú. Este literal A de la modificación del artículo 44 de la Ley de Carrera Pública especifica exactamente que el docente goza de la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa, cosa que en el actual artículo 44 no existe. Pero alguien puede decir, ¿pero qué necesidad de poner en una ley cuando en la Constitución Política, que es la ley de leyes, ya está precisado esos artículos de la presunción de inocencia, del debido proceso y del derecho de la defensa? Pero muchas veces, sectorialmente y hablando específicamente del Ministerio de Educación, con el artículo 44 dice no, pero en nuestras normas sectoriales o en la ley de la educación de la carrera pública no dice eso. Porque nosotros tenemos un protocolo en la cual indica, y también el artículo 44, que debe ser separado con una sola denuncia, verbal o escrita, a un docente, por cualquier situación de violencia que virtualmente pudiera haber originado a un menor de edad.
Eso debe ser precisado en esta modificación. En literal B proponemos lo siguiente: la separación preventiva del profesor se aplica solo por mandato judicial, ejecutoriada o en caso de delito flagrante o violación contra la libertad sexual o hostigamiento sexual en agravio de un estudiante. Es decir, nosotros no queremos tampoco la sobreprotección del docente frente a un delito, porque sucede y pudiera haber sucedido también casos en que sí el docente pudiera haber violentado a un menor, pero esta separación tiene que ser por mandato judicial, no puede ser simplemente por un aspecto administrativo sin los medios probatorios mínimos para poder ser separado. Habla también del delito flagrante, es decir, un docente puede ser separado si en el acto, como dicen, ¿no?, coloquialmente le ampallan o le encuentran en un acto pues de violencia contra el menor, sea una violencia física o más peor, una violencia sexual. Ahí sí no hay otra alternativa. Ya los demás que tenemos, digamos, los demás preceptos para una separación están complementadas en el actual artículo 44, que sería simplemente concatenados una con otra. En el literal C de esta modificación del artículo 44 se propone lo siguiente: ¿qué sucede, congresista, cuando el docente es de alguna manera sindicado como un agresor, pero por un acto de revanchismo, por un acto de violencia, de odio, por un acto de venganza? Y no solamente estamos hablando del estudiante propiamente hacia el docente, sino muchas veces, como lo dije en la primera estación, de los padres de familia que utilizan a sus hijos para vengarse del profesor. Eso está sucediendo en las escuelas permanentemente. Lo que sucede es que hay profesores que lamentablemente, la mayoría sabemos, yo también soy docente, somos a veces de condición humilde y nos quedamos atrapados en esa denuncia sin tal vez ver una salida. Nos abrumamos porque el profesor no maneja tal vez la ley como para defenderse como quisiera. Necesita un abogado, necesita gastar el poco sueldo que percibe gastar en abogados durante todo el proceso judicial o administrativo. Pero ¿qué sucede con la persona que ha denunciado falsamente? No le sucede nada. Ellos están felices, alegres, disculpando la palabra, no, ya no fregué, ya está donde yo quise estar, ahora, y está separado inclusive, ahora eso es lo que quería, simplemente se alegran, se mofan. Y es un mal ejemplo para que otros hagan lo mismo con otros docentes. Esto tiene que parar con aquellos que hacen falsas denuncias. Es por eso que en el literal C de la modificación del artículo 44 de la ley 29944 proponemos lo siguiente: de demostrarse la inocencia en última instancia del profesor en vía administrativa y o judicial, los implicados de la falsa denuncia serán denunciados administrativa y o judicialmente, pudiendo recaer incluso responsabilidad en los funcionarios que procesaron dicha falsa denuncia. Es decir, señores, no a la impunidad de aquellos que se están acostumbrando a maltratar a los docentes y de una manera vil. Porque llegar a un poder judicial, llegar a un proceso disciplinario en el órgano administrativo, para el docente es una cruz. Y más si este docente sabe en su conciencia que es inocente. Eso no puede estar pasando, congresista. Es así que queremos que este proyecto de ley sea cuanto antes adoptado por su despacho, presentado a las comisiones pertinentes para su estudio. Seguramente van a haber algunos reajustes, como no, en las estaciones correspondientes, pero
es un proyecto que el espíritu de este proyecto es justamente de proteger a los docentes. Sin embargo, quisiera añadir para terminar algo muy importante. Si bien es cierto, se quiere la protección de los docentes inocentes, sin embargo, no debemos descuidar el origen de todo este problema. ¿Qué es lo que origina a un estudiante el aceptar que sus padres lo utilicen como instrumento de venganza frente a un docente, frente a un auxiliar, frente a un administrativo o frente a los directivos propios? ¿Qué les estimula a ellos? Lo que les decía en la primera estación, se ha dejado de lado la gestión de la tutoría y orientación educativa. Los chicos de hoy día no tienen orientación educativa. Hay un proyecto de ley que ya está en la Comisión de Educación, que es el proyecto 5411, que justamente trabaja de este otro lado, que es de la prevención de la violencia ya desde el enfoque del estudiante. Si el estudiante tiene una familia articulada, tiene valores, crece en amor, en el amor propio, en el amor a su prójimo, en el amor a su patria, difícilmente él va a aceptar ser instrumentalizado para un acto de venganza. Pero ¿desde dónde se trabaja este proceso socioemocional y cognitivo? Se trabaja desde la tutoría. Y el proyecto 5411 justamente trabaja sobre pandillaje adolescente, congresista. Hoy en día en las escuelas tenemos a estudiantes que o familia, padres, son delincuentes o ellos mismos forman parte de un grupo de delincuencia juvenil. Y no lo decimos nosotros simplemente por decir. Ya hay un estudio inclusive de la Policía Nacional del Callao, donde ha detectado a menores de edad que son o líderes de organizaciones criminales juveniles o son integrantes del mismo. Y eso hace 2 años atrás la Policía Nacional del Callao lo hizo público. Entonces, eso está pasando también en Lima y en el norte, sobre todo en Trujillo, que es una zona altamente convulsionada. Si no se trabaja desde las escuelas los valores, si no se trabaja de qué consecuencias le puede traer a un estudiante el integrar una banda criminal, y si no fortalecemos y no hacemos un pare en el consumo de sustancias psicoactivas, cualquier tipo de drogas, no estamos haciendo nada, por más que le estamos protegiendo al docente. Porque siempre va a haber situaciones tal vez inclusive más fuertes. ¿Qué está pasando en otros países? Acá cerquita, en Ecuador, en Colombia, en Brasil. Ya los estudiantes, igual que en Estados Unidos, están entrando con armas, disparan a sus colegas, disparan a sus profesores. ¿Por qué? Simplemente por un acto de rabia, de venganza, de revanchismo. A ese nivel no queremos llegar. Por eso hay que atacar los dos frentes congresistas. Eso es la propuesta que hemos presentado con el equipo de Cristina y la asociación. Muchas gracias. Muchas gracias a Freddy Luis Astanoa Rojas, el expresidente de la Asociación de Promotores de Tutoría y Orientación Educativa, APTOE, que seguramente que para muchos que siguen esta mesa de trabajo recordarán porque antes teníamos dentro de la estructura de cursos el famoso curso de OBE, y hasta ahora no sabemos por qué lo retiraron, como muchos de los cursos y asignaturas que fueron retirados de esa estructura curricular, y que, como bien lo señalaban ayer en la Comisión de Educación, están en un proceso de modernización del diseño curricular nacional. Ojalá que este proceso de actualización, modernización del diseño curricular nacional no sea excluyente de parte del Ministerio de Educación, de parte de la Dirección Regional de Educación, de la SUGEL, y se convoque a quienes pueden decir algo sobre esta modernización del diseño curricular nacional, llámese docentes, padres de familia, colegios profesionales y todos aquellos que